Hermanos y hermanas, les abrazo en el amor de Jesús y de María Santísima, nuestra Madre. En este sexto domingo del tiempo ordinario, quiero compartir con ustedes esta reflexión acerca del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6 de los versos 17, 20, 26. Aquí vamos a ver cómo Jesús nos habla a nosotros. Para esto, debemos situar primero que este mensaje que nos transmite Jesús nos los hace desde la llanura, lugar donde el ser humano puede entrar en contacto directo con Él. Si vemos, los discursos que Jesús nos va presentando son abiertos para todos los hombres, en especial este. Si vemos unos versículos anteriores, nos vamos a dar cuenta cómo Jesús elige a 12 para que le sigan, a eso que llama apóstoles. La enseñanza de este evangelio que hoy meditamos es que Jesús nos invita a nosotros a que caminemos en torno a Él. Pues lo que vamos a escuchar en este fragmento, cuando lo leemos, cuando lo vemos, son las bienaventuranzas. Lucas nos presenta a nosotros 4 bienaventuranzas en las que Él reconoce a estos hombres como Jesús les llama dichosos. Luego nos va a presentar otros 4 ayes. Con ellos nos quiere dejar dicho a nosotros que mirando primero desde la posibilidad del ser humano que entra en contacto con su Dios y que reconoce, a pesar de todas las dificultades de la vida, la presencia de Dios en medio de él, y que sabe discernir su caminar, sabe cuáles son los pasos que Jesús les invita a dar, entonces no podrá caer en lo que nosotros escuchamos o conocemos como las maldiciones o los ayes, que son las advertencias que da Jesús a esta respuesta. Por ejemplo, cuando escuchamos que se nos dice, dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, según lo que nos presenta Mateo en su evangelio, y que ahora Lucas nos dice a nosotros, dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. En la predicación del evangelio, San Lucas nos quiere hacer a nosotros que entremos en ese misterio de encontrar el reino de Dios en nuestra vida. Pero también dice, ay de ustedes los ricos, porque ya tienen el consuelo. El paralelo, unos son dichosos porque son pobres, otros son advertidos por su riqueza. Sin embargo, cuando Mateo nos presenta a nosotros este mismo fragmento evangélico, él propone 10 bienaventuranzas. En esas aventuranzas que nos propone Mateo, habla de unos pobres de espíritu. Lucas deja abierto este sentido a toda aquella persona que quiere o que necesita de la presencia de Dios en su vida. Pobres y pobres de espíritu. Podemos nosotros decir, ¿qué es el pobre de espíritu? Ser pobre de espíritu es tal falto de la presencia de Dios. Es no contemplar el misterio de Dios en nuestra vida. Y ser pobre abarca tanto el sentido espiritual como el sentido material. Pero si vemos, como ya hemos dicho, Lucas quiere situarnos a nosotros en medio de esta dificultad entre ser dichoso y ser bienaventurado y ser advertido por Jesús. Pues si nos fijamos solamente en aquellas cosas que nos pertenecen, es decir, en aquellas cosas que nos ofrece el mundo, entonces estamos olvidando que la presencia de Dios es abierta para todos los hombres. Es decir, Jesús no te ve a ti, no me ve a mí por las cosas que tengo. Jesús nos ve a cada uno de nosotros por quienes somos. Entonces, si nos detenemos a pensar cómo Jesús va interpelando en nuestra vida, también por medio de estas bienaventuranzas, nos sigue animando el Señor. Dichosos ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. A pesar de que tengamos las cosas, a pesar de que estamos en contacto con Jesús,
pero hay momentos en que necesitamos más y más de su presencia en nuestra vida. Pero dice, ay de aquellos que ahora están hartos, porque tendrán hambre. Eso quiere decir que nosotros debemos gloriarnos con el Señor, porque tenemos su presencia que nos fortalece, tenemos su presencia que nos anima, y esto es lo que nos lleva a nosotros a transcurrir, a caminar a lo largo de nuestra vida. Es el mismo Jesús que nos habla a nosotros, que son dichosos aquellos que son perseguidos por causa del Hijo del Hombre, aquellos que son difamados por estar en la presencia de Dios. Sin embargo, hermanos y hermanas, este mensaje de Jesús nos los ofrece a nosotros. Jesús nos enseña este discurso no en el monte apartado, sino en la llanura, a donde se juntaban muchas personas en torno a Él para escuchar su palabra. Jesús quiere decir con esto que escuchamos, que la palabra de Dios está abierta para todos los seres humanos. Cuando escuchamos que Jesús nos habla en la llanura, nos ha de llevar a nosotros a pensar que ahora Jesús no nos está hablando desde el templo, desde un lugar sagrado, sino desde el lugar donde está el aire, desde el lugar donde el hombre trabaja, desde el lugar donde el hombre entra en contacto con el otro hombre, desde el lugar donde el hombre cosecha los frutos que le da la vida, que le sostiene, que le alimenta. Y es decir, la palabra de Dios se está siendo sembrada en cada uno de nosotros para que dé fruto, para que nos alimente, para que nos llene y nos motive, de tal manera que nosotros podamos ser dichosos, podamos sentirnos dichosos, porque Dios ha mirado a sus hijos, porque Dios ha mirado a los seres humanos desde una perspectiva donde la presencia es lo más importante. Hermanos, hermanas, pidamos a Jesús la gracia de ser dichosos. Pidamos a Jesús que su presencia nos ilumine. Pidamos a Jesús que podamos nosotros reconocer en aquellos hermanos que han sido marginados por la sociedad, que están abandonados, que viven en situación de pobreza, que viven en situación de calles, aquellos hermanos que día a día están sufriendo. Pues desde ahí podemos nosotros decir que somos dichosos porque acogemos a aquellos que verdaderamente nos necesitan, porque nos dejamos transformar por su experiencia, porque nos dejamos llenar por su amor. Pidamos a Jesús que nos anime, que nos haga sensible al dolor de los otros, que nos haga capaces de sentir con el hermano que sufre, que nos haga capaces de trascender en la historia por las cosas que realizamos ante aquellos que nos necesitan. Hermanos, hermanas, pensemos cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida en estos momentos en que muchos seres humanos sufren, en que muchos seres humanos padecen a causa de esta pandemia. ¿Cómo estamos nosotros viviendo la palabra de Dios en nuestras familias? ¿Cómo estamos nosotros identificándonos con ese Jesús que nos llama dichosos? Porque hemos sabido reconocer su palabra, que nos llama dichosos porque nos hemos dejado interpelar por su palabra sin importar lo que digan, porque nosotros nos hemos dejado guiar hacia el camino del Padre. Pidamos con un corazón sincero que Jesús transforme nuestro interior, transforme nuestra vida y nos haga sensible para así poder nosotros sentirnos que participamos de este misterio, del misterio de Dios, del misterio que se nos ha dado a conocer. Hermanos, hermanas, no perdamos la esperanza, no nos dejemos descaer por las cosas que vamos viviendo.
Antes bien, pidamos a Jesús que nos ilumine, que nos anime, que Él que nos llama a subir a la barca, nos lleve al puerto de la gloria, nos lleve a vivir como una familia en torno al misterio que se nos ha revelado. Que Jesús, fuente de la sabiduría, fuente del amor, nos enseñe, nos anime y nos transforme para ser buenos cristianos, que tengamos un corazón en el que podamos acoger y amar a los hermanos. Que el Señor Jesús nos bendiga, nos acompañe y nos lleve siempre hacia el camino con el encuentro con el Padre. Estuvo compartiendo con ustedes esta reflexión su hermano, su amigo Ángelo Alberto, de Jesús Orante y San José Sánchez del Río. Muchas bendiciones y un feliz domingo en familia.